Hola, esto es Aliaga Pesan Report desde La Habana, Cuba, un compendio de la política, la sociedad y la cultura cubana. Hoy, miércoles 3 de julio del año 2024, y abordaremos en especial para Cuba sindical los serios problemas que dejó, que deja, que dejará seguramente por mucho tiempo, la reforma urbana de 1960. Pero como diría Jack el Destripador, vamos por parte, maleconazo, mientras la dama duerme. Esta novela sobre la historia de Cuba más reciente, la historia de Cuba de los años 90, que ahora dice el primer comunista que ya ha sido sobrepasado en este evento, y el próximo programa lo dedicaremos a un análisis de a las conclusiones que se llegó en la reunión del Consejo de Ministros y que va a ser propuesto para la Asamblea Nacional. Pero maleconazo mientras la dama duerme. Una historia del periodo especial, de ese duro, de esa angustiosa miseria, de esa violencia desatada contra una sociedad que estaba inerme y deseosa de libertad. Aquí leerán sobre la revuelta de Regla, la masacre de Cojímar, el maleconazo como tal, el hundimiento del remolcador 13 de marzo, pero también el derribo de las avionetas Hermanos al Rescate y Concilio Cubano, ese hito de la historia prodemocrática cubana. Todo esto es una historia de amor, de calor, de duras pruebas, donde el ciudadano enfrenta a los desafíos. Maleconazo mientras la dama duerme, está en Amazon, usted lo puede adquirir, es una oportunidad. Pero volviendo al tema de Marras, el tema de Marras se desata o me convoca a mí a analizarlo, porque hace un par de días salió en Facebook que el edificio del MINREX, un edificio que se inauguró en el año 76, y donde vivían los diplomáticos de segunda y de tercera categoría del MINREX, ya ahí no vive casi nadie que sea del MINREX, por una razón u otra. Es el edificio, un edificio alto de 12 plantas que está detrás del Hotel Riviera, en una posición fantástica, y en su momento fue un paradigma del realismo socialista arquitectónico insular. Pues salta a la palestra porque un señor con un chipijama en la pared de carga empezó a romper la pared para poner su aire acondicionado. Y los correctos trabajadores o herederos de los trabajadores del MINREX pues decidieron poner el grito en el cielo y llamar a todas las autoridades a que velaran por lo que estaba sucediendo en ese edificio. No es nada normal en muchas de las casas actuales, de los edificios actuales, pues han ocurrido estas cosas. Y si hay un mayor deterioro de las viviendas en Cuba, que había muchos edificios, por cierto, sobre todo en La Habana, en la República, es por esta ley nefasta. Hoy, en su momento fue, lo pongo entre comillas, popular, claro, eran medidas populistas, y que decía lo siguiente: la ley de reforma urbana aprobada el 14 de octubre de 1960 concedió de inmediato la propiedad de la vivienda que habitaban a 200.000 familias cubanas, mientras que otras 320.000 que tenían problemas de ilegalidades, o mejor dicho, de legalidades, en sus hogares fueron también beneficiados con el título de propietario a partir de 1989. Hasta aquí, bueno, se dice también que la reforma urbana es una reforma estructural dirigida a otorgar un país con un marco institucional, legal y financiero orientado a detonar el inmenso potencial social y económico del país. Bueno, así se veía la ley en su momento. Pero ¿en qué consistió verdaderamente la ley de reforma urbana y por qué tiene esta trascendencia ahora con los desastres constructivos que hay en la isla? Muy sencillo, los edificios dejaron de tener dueños, la gente dejó de pagar los alquileres. Ya no se lo pagaba a un dueño, se lo pagaba al gobierno. Y el gobierno se encargaba, supuestamente, el Estado todopoderoso, el Estado financiado por la Unión Soviética, era el que se encargaba de darle mantenimiento al edificio, a los elevadores, a los motores del agua. Lo que pasa es que eso fue en deconstrucción totalmente, y es un Estado que, como todos sabemos, ha perdido un 90% de su capacidad de ya no gobernar la sociedad más allá de la forma represiva, sino de poder orientarla, llevarla adelante. ¿Y qué sucede? Que los edificios ahora no tienen dueño. Y como no tienen dueño, cada miembro de un apartamento pues puede, a su venia, organizar su apartamento como quiera. Es por eso que han surgido tiendas, cafeterías, restaurantes de las MIPYME que rompen con la armonía del edificio, que le enganchan cosas que no van.
aquí en El Vedado, en cualquier lugar del país, de pronto, donde había un edificio, de pronto se armaba la desagradable con potentes mecanismos de ruptura de paredes. Antes, si hubiera habido un dueño, lo hubiera hecho con martillo y cincel. Ahora le dan algo que se le llama chipijama o mandarria para romper las paredes. O ese señor de la anécdota que con un chipijama estaba rompiendo la pared de carga al edificio del Minrex. Pues eso es lo que sucedió. Como no hay un dueño del edificio, pues nadie responde por lo que sucede dentro del edificio. Y lo vemos aquí, pero he visto edificios de 11 pisos, por ejemplo, que le han construido otro piso arriba. No hay dueño, no hay quien ponga orden en ese edificio, en esa construcción. Porque existe el otro problema, que es el de la corrupción que existe en una dirección que se le llama a nivel municipal, que existe a nivel municipal y a nivel provincial, que es vivienda. Eso es el non plus ultra de la corrupción en Cuba, la corrupción libre. Esta compraventa de vivienda siempre existió bajo los recargos, cuando no se podía vender vivienda. Estoy hablando antes del 2011-12. Cuando no se podía hacer, se hacía, se compraba y se vendían viviendas y se hacían todo. ¿Y cómo se hacía? Bueno, a través de los malos manejos de esta organización del Estado que era la Dirección de Vivienda. ¿Debería desaparecer la Dirección de Vivienda? Por supuesto. Sería algo beneficioso para todo el mundo. ¿Los edificios deberían tener dueños? Yo pienso que los edificios deberían tener dueños. Y que eso beneficiaría no solamente a la estructura arquitectónica de los edificios, sino también beneficiaría a los vecinos de esos edificios. Porque permitiría, pagando, por supuesto, no hay nada gratis, las cosas que son gratis se pagan más caros todavía, permitiría una mejor convivencia entre las personas. Les recuerdo, esto es Aliada Pesán Report, en especial para Cuba Sindical. Y será un placer volver a encontrarlos.